Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. El licenciado Rodríguez Prats está en la línea telefónica y lo vamos a escuchar con atención como siempre, como cada lunes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues mi querido Hugo, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que el documento que suscribió Carlos Ursúa y las reflexiones que hizo en lo que se ha denominado la renuncia-denuncia, porque a su vez que es el aviso de retirarse del cargo, constituye una denuncia sumamente trascendente. Yo diría que es un documento en el que no recuerdo un antecedente similar. Es una crítica tremenda. ¿Y a qué obedece la renuncia? Porque esto es lo que nos debe llevar a profundizar. Se ha acusado a Carlos Ursúa, me parece que en forma arbitraria, me parece inclusive una bajeza, de cobarde o traidor. Yo creo que su gesto lo que menos tiene es de ser cobarde y ser traidor. Yo creo que por el contrario es un acto de congruencia, es un acto de autoestima, es un acto de dignidad personal. En alguna ocasión, Gilberto Valenzuela, siendo secretario de Gobernación, allá por los años 30, le renunció a Plutarco Elías Calles, un poco antes. Y le dijo Plutarco Elías Calles, ¿por qué renuncia usted? Y le dijo, porque hay dos causas por las que se renuncia. Cuando el superior le pierde la confianza del inferior y le pide del subalterno y le pide la renuncia. O bien cuando el subalterno le pierde la confianza al superior, al jefe, y presenta su renuncia. Como se ha dado el segundo caso, aquí está mi renuncia. Eso es precisamente lo que significa lo que hizo Carlos Ursúa. Hay un libro, muy bello libro, hace muchos años lo leí, que se llamó El elogio a la traición, que lo escribió Denis Jambard y Barrecut, dos franceses, que hablan de cuando se le da prioridad a la lealtad de los principios. Aquí, por ejemplo, se habló en su tiempo que Adolfo Suárez fue un traidor del franquismo. Efectivamente, por impulsar la democracia, pues, traicionó al franquismo, traicionó a la monarquía. O cuando Gorbachov traicionó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se decidió hacer una reforma que al final de cuentas terminó desintegrándose el imperio. Y yo creo que ahí es cuando se le da prioridad a cosas más profundas. Y me parece que esto es lo que corresponde al caso de Carlos Ursúa. Hubo otro escritor que hablaba de los héroes de la retirada, o sea, que les cuesta el puesto, que se retiran, pero le hacen un gran servicio al país. Creo que las observaciones que hace Ursúa de tomar decisiones sin las evidentes estudios, sin las correspondientes previas análisis y sus resultados, es sumamente grave. Inclusive se refiere ya, después de que Proceso sacó su entrevista este fin de semana, a cuestiones muy concretas, al aeropuerto Santa Lucía, que no debe realizarse, habla también del proyecto de Dos Bocas, habla del nuevo aeropuerto en Texcoco, que no debe haberse suspendido, y del Tren Maya, y después las imputaciones que hace en contra de Alfonso Romo. Hoy escribe un espléndido editorial Jesús Silva Carso Márquez y me parece que hace una afirmación que contiene, tal vez en forma muy apretada, pero muy precisa, lo que significa el documento. Dice, Carlos Ursúa ha exhibido las dos contradicciones esenciales del gobierno. Su proyecto social es ciego, su discurso moral es hipócrita. Las dos columnas del gobierno son saliva. Me parece algo verdaderamente contundente, casi diría yo que suena como un epitafio, y es una crítica que yo creo que debe ser respondida. En su mañanera hoy el presidente López Obrador prácticamente soslaya los temas, no quiere hablar ya sobre los motivos de la renuncia, pero estas imputaciones me parecen de una gran trascendencia. Lo mismo el caso de que hay conflictos de intereses, y el señalamiento de Alfonso Romo diciendo que inclusive es un admirador de Pinochet y que está entre los legionarios del Opus Dei y que puso gente en los diversos cargos de la administración pública que pudieran significar conflictos de intereses. O sea, también esto refleja dentro del gobierno
del presidente López Obrador, conflictos internos, están luchando por espacios de poder y están metiéndose gente en distintos cargos, y de eso hay evidentes ejemplos que no reúnen el perfil del cargo, que no son los funcionarios adecuados. Todos los días, Hugo, nos estamos amaneciendo con conflictos cada vez mayores, con sustos. Creo que el pueblo de México podría decirse que es el pueblo en vilo. Es una obra que escribió Luis González y González para escribir la historia de su pueblo, San José de Gracia, en Michoacán, porque era un pueblo que vivía en vilo por las cristiadas, por el reparto de la tierra, por la Revolución Mexicana. Y me parece que lo mismo está pasando en el pueblo de México. Ahí tenemos ahorita el escándalo en Baja California, cuando se modifica la ley con dedicatoria, cuando la ley debe ser de tipo general, y se pretende ampliar a 5 años un periodo de un candidato y un gobernador que fue electo por 2 años. O sea, es un atropello brutal a la Constitución. Se podrá decir que es un asunto que corresponde al ámbito local, como también lo quiso señalar haciéndole Alfonso Pilatos el presidente López Obrador, pero López Obrador, Andrés Manuel designó como superdelegado a Jaime Bonilla y después lo hizo candidato a gobernador. Ahora lo está defendiendo Jacob Polensky, y esto me parece sumamente grave, porque cada vez estamos viendo escenas, estamos viendo eventos en donde los estados están violando la Constitución, rompiendo el pacto federal y desacatando lo que son nuestros textos jurídicos, que eso es sumamente grave. Me parece que estos eventos, que es lo que ha sucedido en los últimos días, y que ojalá no estemos sujetos a estos cambios. También vimos la crítica de Beatriz Gutiérrez Müller sobre la actitud de la Iglesia Católica cuando dijo que no era suficiente la publicación de la cartilla moral si esta no se acompaña de actos, de ejemplos para atacar la corrupción. En fin, son los documentos que sucedieron, pero repito, el documento de Carlos Ursúa a mí me parece de una gran trascendencia. Son renuncias que yo les llamo de la dignidad, son renuncias que obedecen a principios, son llamados de conciencia. Ojalá muchos mexicanos los imitemos, porque son ejemplos de personas congruentes y con valores. Ese sería mi comentario, Hugo. Son las 2:10, pues interesante como siempre, licenciado. Oiga, le voy a aprovechar para preguntar sobre esto que nos reveló el gobernador del estado la semana pasada, si no me falla la memoria, y que dicho sea de paso, pues no sabíamos. El día 9 de este mes estuvo el gobernador por acá y hablaba que usted, Rodríguez Prats, es su asesor en esta tarea de eliminar diputados plurinominales. Él ha reconocido, él ha adelantado que va a enviar una iniciativa al Congreso local. Nos tenía muy guardaditos ese dato. Sí, mi querido Hugo. Mira, no, yo lo platiqué, el señor gobernador me privilegia con su amistad, y le dije que desde luego esto sería una asesoría de tipo honorífico. No quiero estar en ninguna nómina, ni quiero estar en ninguna dependencia adscrito. Y sí, yo creo que es una urgencia, y precisamente el caso de Baja California nos está dando el ejemplo de que los congresos locales desempeñen un papel mucho más digno, mucho más de acuerdo con sus atribuciones, de ser contrapeso, de ser control del poder, de mejorar el debate, de elevar la cultura política. No tan solo es la disminución de los diputados, yo creo que es la oportunidad para hacer una reforma integral. Esto fue lo que yo les sugerí, y de ahí viene la invitación, que con mucho gusto, en el afán de mejorar el desempeño de las instituciones, yo tengo libros escritos sobre el Parlamento, sobre mi experiencia, y sí creo que se pueden incorporar muchísimas disposiciones para que el Congreso eleve su calidad. O sea, el Congreso está, para mí, su función más importante es control del poder, no es hacer leyes, es control del poder, es darle racionalidad a la política, es discutir con argumentos. Se dice que de las instituciones más perfectas es el Parlamento inglés, y es lo que vemos, y lo vemos en la televisión, cuando hay verdaderos debates que están confrontándose argumentos, ideas, doctrina, historia. Inclusive en el mismo caso en Tabasco, yo recuerdo muchos diputados locales como Manuel Sánchez Mármol o como Rafael Martínez de Escobar, y todavía en fechas recientes, en donde se discute, se analiza
La función del Congreso es denunciar verdades, es hacer reclamos, es exigir cuentas. Entonces, tenemos que buscar cómo elevar la calidad del Congreso. Desde luego, tampoco se puede lograr con una nueva ley orgánica, con reformas constitucionales. Esto sería el detonador. Pero sí, en todas las entidades, en todos los estados, urge que los congresos tengan una mayor calidad, que le den calidad a la política, que esa es una de sus funciones. Y esto me parece que es necesario. O sea, dime qué clase de congresos tienes, dime qué clase de parlamentos tienes, y te diré qué clase de democracia eres. Y si vemos su desempeño, pues deja mucho que desear. Entonces yo sí le hice estas reflexiones al señor gobernador y él me dijo, pues me gustaría que me asesoraras y que elaboráramos documentos. Que repito, tampoco estemos pensando que una ley por sí sola va a provocar que mejore la calidad en el Congreso, sino que puede ser el inicio y que tienen que asumir las responsabilidades tanto los actuales legisladores como los futuros legisladores. Yo he pensado en muchas ideas, por ejemplo, que en los debates trascendentes, relevantes, pudieran participar senadores y diputados federales, con voz y sin voto. O sea, deciden los diputados locales, pero participar estos dos órganos a nivel federal y a nivel estatal, que no tiene por qué no hacerse, está perfectamente sustentado en derecho, pudieran elevar y que la gente diga, oye, pues ahí se están discutiendo cosas interesantes, pudieran aportar sus puntos de vista. Y muchas otras iniciativas, muchas otras disposiciones. Yo sostengo que no tan solo son los diputados de representación proporcional lo que hay que disminuir el número de diputados. No por tener muchos diputados tenemos un mejor Congreso, y esto puede significar un ahorro importante para el erario. Qué bueno que me haces la pregunta, Hugo, y que yo puedo aclarar, porque esto fue una plática que sostuvimos, lo que yo he estado platicando con colaboradores de él, que ya tengo documentos, que ya hay cosas avanzadas por los colaboradores del señor gobernador, para que esta iniciativa se pueda presentar. Yo tengo varias ideas que quiero comentarle para que le podamos dar formas de iniciativa y se puedan presentar en el Congreso. Ahora, una cosa más, entiendo esto de la calidad que nos habla de los legisladores, pero ¿hasta dónde llevarlo? Porque la cantidad ahora mismo es objeto de amenaza de presentar recursos a fin de que no suceda. Los partidos minoritarios en este momento, pues los diputados plurinominales son su tablita de salvación. Mira, yo creo que los partidos tenemos que poner por alto el interés general. O sea, no tan solo se trata de llevar representantes y que por otra parte no corresponden al perfil y no hacen trabajo parlamentario. El trabajo parlamentario fundamentalmente se refleja en el debate. O sea, el parlamentario es eso, el que va a parlamentar, no a hablar, va a parlamentar, va a exponer. Por eso es muy importante la agenda política, es una de las cosas que estoy sugiriendo, que se discutan las políticas públicas. O sea, el Congreso está para perfeccionar las políticas públicas, para discutir. No tenemos que estar pensando en que yo merezco tener 1 o 2 diputados, no. Es que el Congreso funcione y que tenga un costo adecuado. Puebla tiene un muy buen Congreso con un número muy adecuado y con un costo que es la mitad de lo que cuesta el Congreso en el estado de Tabasco. En Puebla cuesta 145 millones de pesos al año. Nosotros el presupuesto del Congreso aquí son más de 300 millones. Entonces, yo creo que se puede hacer un sustancial ahorro y estoy seguro que la ciudadanía lo va a ver con magníficos ojos. Y la Cámara de Diputados no tan solo quiero 2 o 3 ahí gentes o 4 los representantes y que sea a través de la representación proporcional, ni tampoco simplemente por ganar distritos, porque muchas veces también el diputado de representación proporcional en sus tiempos, que eso lo dejó de perder, era para que los partidos postularan a gente con perfil parlamentario, ir a defender principios, ir a defender doctrina, ideas, ir a defender cuestiones jurídicas. Inclusive yo pienso que se podría meter en los diputados plurinominales que los partidos se obliguen a postular gente con perfil parlamentario. Inclusive hay países en donde los expresidentes son vitalicios. Yo creo, por ejemplo, y mira que lo he criticado y lo seguiré criticando muchas de sus cosas, pero creo que Manuel Andrade fue un buen diputado local porque tenía la experiencia de haber sido gobernador.
En muchos países latinoamericanos los presidentes de la República que ya fueron son senadores vitalicios. Nosotros podemos pensar en esquemas similares, o por ejemplo rectores de las universidades o expresidentes del tribunal. O sea, no tan solo es cantidad, el Congreso debe tener calidad. No pensemos en cantidad, no pensemos en que todos debemos estar ahí viviendo de una serie de privilegios y prerrogativas que han lastimado mucho al pueblo de Tabasco. Entonces, aquí los partidos tenemos que poner por encima de los intereses particulares y de que yo quiero tener representantes y disfrutar de prerrogativas, que sea un Congreso que esté a la altura de lo que el pueblo de Tabasco demanda. Pues, licenciado Rodríguez Prats, el tema es importante, relevante y apasionante, así que estaremos observándolo en el transcurso de las semanas, también estando atentos a las propuestas, sugerencias que usted le haga al gobierno tabasqueño. Le envío saludos. Hugo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente para usted, ya son las 2 de la tarde con 19 minutos. Solamente este mes de julio y agosto, paquete escolar